Hola mis queridos amigos, una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. En este día nos corresponde estudiar en cuanto a Daniel capítulo 3. Así que quiero invitarle a que tengamos una palabra de oración para empezar con nuestro estudio. Amante y bondadoso Dios, en este día venimos delante de ti agradeciéndote, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres con nosotros. En este momento, Padre Celestial, imploramos que la presencia de tu Santo Espíritu pueda estar en cada una de las personas que miran este estudio. Rogamos que podamos ser conducidos por ti, que tú nos ayudes a entender tu palabra. Te lo rogamos por amor a Cristo Jesús. Amén. Bien, Daniel el capítulo 3 es una historia que se cumplió en el periodo del Antiguo Testamento, pero es una historia que tiene un segundo cumplimiento al final de los días. Es decir, esta historia es una profecía tipológica que muchos aspectos de lo que nosotros vemos en esta profecía se cumplirán en este tiempo que estamos viviendo. Muy pronto vamos a ver escenas de las que se realizaron en Daniel el capítulo 3. Así que quiero que vayamos a Daniel capítulo 3, versículo 1 y 2, para que empecemos a mirar esta historia. Dice allí: tiempo después, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, presidentes y a todos los oficiales de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado el rey. Es decir, el rey está convocando a todos los representantes de su imperio. Este era un imperio mundial, así que él está convocando a todos los líderes mundiales más importantes para que ellos vengan a la dedicación de esta estatua y vengan a adorarla. Y dice en el versículo 4: entonces el pregonero anunció: se les manda a pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. El que no se postre y la adore, en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué sucedió? Versículo 7: por eso, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Yo pregunto, ¿hay libre albedrío aquí? ¿Está bien lo que estaba haciendo el rey, imponiendo una adoración? Eh, para ser buen cristiano hay que obedecer leyes como esta. ¿Estaría bien lo que el rey estaba haciendo delante de los ojos de Dios? Quiero que notemos lo que nos siguen diciendo los versículos 8 al 16. Dice así: en ese momento algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú ordenaste que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesat y Abednego. Rey, esos varones no te han respetado, no adoran tus dioses, ni honran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces el rey Nabucodonosor, con ira y enojo, llamó a Sadrat, Mesat y Abednego, y al instante esos varones fueron traídos ante el rey. Inmediatamente el rey se enojó por esto. Ahora, ¿qué sucedió con estos jóvenes? El rey Nabucodonosor le dice: pero ¿cómo es eso que ustedes no se postraron ante la orden que yo di de adorar esta imagen? Versículo 15 dice: ahora, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, estén prestos a postrarse y adorar la estatua que levanté, porque si no la adoran, en esa misma hora serán echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios los librará de mis manos? ¿Y cuál fue la respuesta de los jóvenes? Dicen ellos:
Sadrat, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: acerca de esto no necesitamos responder. Ahora, ¿qué osadía la de estos muchachos? ¿Qué respuesta le dieron al rey? El rey era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Es decir, que al ellos darle esa respuesta estaban dictando o estaban firmando su sentencia de muerte. Ahora, ¿por qué estos jóvenes respondieron así al rey Nabucodonosor? Hay varias razones. Número uno, estos jóvenes conocían muy bien la ley de Dios. Y ellos sabían que la ley de Dios, el primer mandamiento dice es que nosotros no debemos de tener dioses ajenos. Es decir, que ellos al postrarse ante esa imagen y adorar a Nabucodonosor como Dios, porque esa imagen era la figura de Nabucodonosor. Así que él se estaba queriendo hacer Dios. Así que ellos sabían que si hacían eso se iban a quebrantar el primer mandamiento. En segundo lugar, el segundo mandamiento de la ley de Dios dice que no debemos de hacernos imágenes ni de lo que está arriba en el cielo ni debajo en la tierra, y que no debemos inclinarnos a ello ni debemos honrarlo. Es decir, estos jóvenes conocían muy bien lo que decía la ley de Dios y por tal razón ellos no se iban a postrar ante esa imagen. Además de eso, la religión no se debe de imponer. Aun cuando estemos basados en principios firmes de la palabra de Dios, nunca se debe imponer la religión, no se debe imponer por obligación. Ese es otro aspecto que debemos de tener en cuenta. Número 3, estos jóvenes conocían la relación que había entre la ley de Dios. Es decir, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús dijo: dad a Dios lo que es de Dios y dad al César lo que es del César. Es decir, hay un deber que nosotros debemos cumplir con Dios y hay un deber que debemos de cumplir con las autoridades civiles, con los gobiernos. Por eso, cuando Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, escribió la ley en 2 tablas de piedras. En la primera tabla estaban los primeros 4 mandamientos que reflejan nuestra relación con Dios. Está el mandamiento de no tener dioses ajenos delante de nosotros, es decir, no tener otros dioses. En segundo lugar, no hacernos imágenes ni inclinarnos a ellas. En tercer lugar, no tomar el nombre de Dios en vano. Y el cuarto mandamiento que dice que debemos de honrar el sábado. Es decir, esa tabla de la ley refleja mi relación con Dios. Cuando yo quebranto uno de esos mandamientos, el único que tiene la potestad y la autoridad para pagarme la retribución por haber quebrantado uno de esos mandamientos es Dios. El poder civil o el gobierno no puede meterse en esta tabla de la ley. Ahora, ¿dónde el gobierno civil tiene autoridad? En la segunda tabla de la ley, a donde están los siguientes 6 mandamientos, que es nuestra relación con el prójimo, que dice respetar a nuestros padres y a nuestros padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no hablar falso testimonio y no codiciar. Es decir, cuando yo quebranto uno de esos mandamientos, entonces el gobierno civil está autorizado por Dios para darme la retribución por haber quebrantado uno de esos 10 mandamientos, de esos 6 mandamientos. Ahora bien, el gobierno civil no se puede meter en lo que tiene que ver con la primera tabla de la ley. Y los 2 mandamientos que el rey estaba procurando que estos jóvenes quebrantaran se encontraba en la primera tabla de la ley, por un decreto, por una obligación. Así que cuando esto sucede, dice en Hechos 5 y el versículo 29, que nosotros debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, debemos de respetar las autoridades civiles, las leyes civiles, siempre y cuando éstas no se metan con los mandamientos que encontramos en la primera tabla de la ley, que son los primeros 4 mandamientos. Así que estos jóvenes tenían muy bien claro esto y les responden al rey lo siguiente: nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librase, sepa pues que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. Es decir, que estos jóvenes tenían una determinación de que ellos no iban a quebrantar la ley de Dios. Ellos iban a obedecer a Dios antes que a los hombres en esta situación. Y el versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se le desnudó el rostro contra Sadrat, Mesad y Abednego, y ordenó que el horno se encendiese 7 veces más de lo común, y mandó a hombres muy vigorosos de su ejército a que atasen a Sadrat, Mesad y Abednego y los echasen en el horno de fuego al viento.
Así estos varones fueron atados con sus manos, calzados, turbantes y vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Así que ahí está la historia. Firmaron su sentencia de muerte. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros decidimos obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Qué sucedió con estos hombres? Te invito a que nos acompañe en el próximo video, a donde estaremos viendo la segunda parte de este capítulo. Que Dios pueda bendecirte.